Día 17. Un silencio precioso. Tras el episodio de la estancia en el templo a los 12 años, los evangelios no vuelven a hablarnos de Jesús hasta que empieza la vida pública. Guardan silencio sobre el periodo de cerca de 20 años, es decir, sobre el tiempo más largo de su vida terrena. Y sin embargo, en este tiempo que vive obedeciendo a sus padres y dedicado al trabajo, en este lapso de maduración humana y espiritual, en el que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2, 52. Tiene mucho que enseñarnos si nos esforzamos un poco para penetrar en aquel silencio. Hemos dicho que María conservaba y meditaba en su corazón todo lo que se refería a su Hijo Divino. También hemos recordado que conforme al uso hebreo no se sustraería nunca a la obligación de dar testimonio cuando se presentaba la ocasión. ¿No habrá hablado nunca de estos 20 años? Es posible, pero en este caso son los evangelistas los que han guardado silencio, porque, como no nos cansaremos de repetir, su finalidad no era histórico-biográfica, sino anuncio del mensaje de la salvación. Sin embargo, nosotros tratamos de penetrar en aquel silencio, porque Jesús vivió también este periodo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Jesús es siempre el gran y único Maestro, cuando habla, cuando actúa y cuando calla. Tal vez sea esta monotonía cotidiana la que tanto tiene que enseñarnos por parecerse mucho al desenvolvimiento normal de nuestras jornadas. Un escritor contemporáneo, un hebreo tan abierto y respetuoso con los católicos, no duda en afirmar que estos fueron los años más hebreos de la vida de Jesús, es decir, los años en los que vivió y fue educado como un hebreo piadoso, conforme a la ley dada por Dios al pueblo elegido, sin particularidades, siguiendo solo los usos generalizados en aquellos lugares y en aquella época. Me refiero al escritor Robert Aron, que ha tratado de profundizar su investigación, valiéndose del gran conocimiento que ha ido adquirido sobre aquellos tiempos. A él le debemos dos libros interesantes y útiles: Los años oscuros de Jesús y Así oraba el hebreo Jesús. También Pablo insiste en el hebraísmo de Jesús y en los méritos del pueblo hebreo. Pero al cumplirse el tiempo, mandó Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Y añade, de ellos, los israelitas, han surgido el Cristo en cuanto hombre, el que está sobre todo, el Dios bendito eternamente. Romanos 9, 4 y 5. No podemos silenciar el vuelco radical que el Concilio Vaticano II imprimió al modo de mirar al mundo hebreo, una mirada de reconocimiento por la manera como se fue preparando en el pueblo elegido la venida del Mesías. Por eso el nombre más justo y bello con el que podemos llamar a los hebreos es el que les diera Juan Pablo II cuando visitó la sinagoga de Roma, nuestros hermanos mayores. Pero el hecho principal sobre el que quisiera adoctrinarnos el Hijo de Dios es que la santidad no consiste en hacer grandes obras, sino en vivir con rectitud cada día. Serían años tranquilos, pero no idílicos. La vida pueblerina de entonces era dura y llena de fatiga, sostenida por la plegaria constante y el amor recíproco. No parece precisamente que el comportamiento de Jesús llamara la atención por alguna particularidad, puesto que sus compaisanos, cuando inicie su vida pública,
se admirarán al enterarse de los milagros que hacía. También esto parece un signo de que en aquellos años Jesús no hizo nunca nada de extraordinario. Si alguna vez tomó la palabra para explicar la Sagrada Escritura en la sinagoga, cosa fácil de pensar en un pueblo tan pequeño, lo haría con mucho celo, pero sin la autoridad que mostrará en la vida pública. ¿Podía hacer más y mejor? ¿Es posible que el Hijo de Dios desperdiciara sus talentos durante tanto tiempo en el ocultamiento? También en esto hay una gran enseñanza. No existe nada más perfecto que hacer la voluntad de Dios. Y Jesús esperaba serenamente las indicaciones del Padre. Pero hay un episodio que ciertamente sucede en estos años, cuando los evangelios no hablen de él, por ser de valor privado, la muerte de José. Durante la vida pública de Jesús no volverá a aparecer, y María tendrá que vivir con los parientes, según la costumbre de las mujeres solas. Además, cuando los sinópticos refieren la admiración de los nazarenos por lo que Jesús ha empezado a hacer, Lucas se expresa con estas palabras: ¿no es este el hijo de José? En cambio, y extrañamente, Mateo y Marcos dicen: ¿no es este el hijo de María? Parece una señal de que sus compaisanos ya se habían habituado hacía tiempo a ver a Jesús solo con su madre. Entre María y José, con un objetivo y unas vicisitudes comunes, se debe haber desarrollado un amor cada vez más intenso. Creo que se puede decir que nunca un esposo ha sido amado como José, ni una esposa como María. Tal vez solo un amor tan casto, debido a un fin sublime, puede alcanzar delicadezas y afinidades de ánimo tan profundas. María irá descubriendo cada vez más el tesoro del esposo, apoyo y amigo que le había dado el Señor. Por otra parte, para Jesús, que fue el primero que llamó Abba, papá, a José, él fue realmente la imagen del Padre. José le dio todo lo mejor que un padre puede darle a un hijo: la educación humana, un nombre respetado, el conocimiento de Dios, y le enseñó a rezar y a trabajar con un constante ejemplo de vida recta. Por eso me parecen reductivos ciertos nombres acomodaticios atribuidos a José, como padre nutricio. José es el padre davídico de Jesús. Ante todo, le dio la pertenencia a la casa de David conforme a las profecías. Solemos invocar a José como padre de la buena muerte, porque ciertamente expiró atendido amorosamente por Jesús y María. Es imposible pensar en una asistencia mejor. ¿Rogarían ellos por la curación de su padre? Sin duda, pero como hará después Jesús en el huerto de los olivos, subordinando su petición a la voluntad de Dios. El hombre justo había terminado su misión y estaba maduro para el cielo. Jesús no lloró solo por el amigo Lázaro y por la ciudad de Jerusalén. Y María, independientemente de su gran dolor, dio inicio a una nueva misión, común a tantas mujeres, la de ser modelo para las viudas. Reflexiones sobre María. Más que nunca vemos cómo se santificó en la vida de ama de casa, una vida muy dura en aquellos tiempos para la gente pobre. Las fatigas comunes de cada día hacen que la sintamos más que nunca. Cada jornada, jalonada por la oración y el trabajo, era un don de Dios. Se desvivía por el Hijo de Dios
pero todas las madres y padres se desviven por los hijos de Dios, ya que es Jesús. Dijo que lo que hacemos a los demás se lo hacemos a Él. Reflexiones sobre nosotros. La reflexión principal gira en torno a la comprensión del valor de la vida común, escondida, monótona, si se le ofrece al Señor y se vive en gracia. Por eso es necesario esté entretejida en oración. También la vida del que es viudo, de quien está solo, de quien no ha realizado el sueño quizás de un amor o de una familia. Es precioso si se vive en gracia. Y como dice la Biblia, la muerte de los justos es preciosa a los ojos de Dios.